Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 13 de octubre, y estamos en la semana 28 del tiempo ordinario. La palabra de Dios de este día es Lucas 11, 29 al 32. A Jesús no le gustaba que le pidieran signos y milagros, como si fuera un mago de teatro, ¿no? Quería que creyeran a Él por su palabra. Como enviado de Dios, como hijo de Dios, no por las cosas maravillosas que pudiera hacer, aunque también las hiciera, evidentemente. Así se entiende que les diga que el único signo que les va a dar es el de Jonás, y luego añade también el ejemplo de la reina de Sabá, quejándose de la poca fe de sus contemporáneos. Jonás fue un pobre profeta que predicó en Nínive sin hacer ningún milagro. Pero los ninivitas le creyeron y se convirtieron, mientras que a Jesús, uno que es más que Jonás y que además ha hecho signos sorprendentes que ya debieran bastar para reconocerle como el Mesías de Dios, no le acaban de creer. Y lo mismo la reina de Sabá, que vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, y Jesús es más que Salomón. El signo de Jonás no se refiere aquí, como pasa en Mateo 12, a la resurrección de Jesús, al tercer día, igual que Jonás habría estado 3 días en el vientre del pez. Lucas pone a Jonás mismo, a su persona, como signo, sin milagros, apoyado solo en la palabra de Dios. En su caso con éxito, en el de Jesús con muchas más dificultades. Y eso que los ninivitas eran paganos y los que no creían en Jesús, judíos. Los paganos sí supieron reconocer la voz de Dios en los signos de los tiempos, y los del pueblo elegido no. Una vez más resuena la queja con que empieza el Evangelio de Juan. Vino a su casa y los suyos, no otros, sino los suyos, no le recibieron. Juan 1:11. Los judíos se distinguían por pedir milagros, mientras que los griegos buscaban sabiduría. Puede quedar retratada aquí nuestra generación, cuyo afán de cosas espectaculares y sensacionales, apariciones, revelaciones, es también insaciables. Y además de por horas, no por día, hay que estar cambiando continuamente. El signo mejor que nos ha concedido Dios es Cristo mismo, su persona, su palabra. Pero por otra parte, nos debemos sentir aludidos nosotros, los cristianos, de casa, los de toda la vida, los más cercanos a Jesús, que también podemos buscar excusas para no acabar de creer en Él, como sus paisanos de Nazaret, que le pedían que hiciera milagros más para creer en Él. ¿Qué estamos exigiendo nosotros? ¿Una voz misteriosa? ¿Un signo claro y milagroso? ¿Unos milagros estupendos? El sábado afirmaba Jesús que los verdaderos discípulos son los que escuchan la palabra y la cumplen, como María, su madre. Nosotros la escuchamos con frecuencia, pero ¿se puede decir que la ponemos en práctica a lo largo de la jornada? Si a Jonás le hicieran caso y a Salomón le vinieron a escuchar desde lejos, ¿no tendrá razones los ninivitas y la reina de Saba para echarnos en cara nuestra falta de fe en el Maestro auténtico que es Jesús? ¿Se puede decir que escuchamos la palabra de Dios como María, la hermana de Marta, sentada serenamente a los pies de Jesús? ¿O como la otra María, la madre, que meditaba estas cosas en su corazón y que adoptó como lema de su vida, hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra? Tenemos ahí mucho material para pensar, para darlo vueltas, para examinarnos, ¿no? En el día 13 de octubre, la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Eduardo, conocido también como Eduardo el Confesor. Fue rey de Inglaterra entre 1042 y 1066, hijo de Etelredo II el Indeciso y de Emma de Normandía. Fue uno de los últimos reyes anglosajones de Inglaterra y es generalmente considerado como el último rey de la Casa de Wessex.
La Iglesia Católica conmemora su fiesta también el 5 de enero. Eduardo fue el sucesor de Canuto Hardenuk, hijo de Canuto el Grande, y restauró el gobierno de la Casa de Wessex. Después del periodo del mandato danés, desde que Canuto conquistó Inglaterra en 1016, cuando Eduardo murió en 1066, fue sucedido por Arnoldo Widdowson, que fue derrotado y muerto ese mismo año por los normandos, comandados por Guillermo el Conquistador, durante la batalla de Hastings. Tradicionalmente se le describe a Eduardo como ingenuo y piadoso, y se cree que su reinado fue notable por la desintegración del poder real en Inglaterra y el avance en el poder de la familia Gobudin. Sin embargo, sus biógrafos están en desacuerdo, ya que por ellos Eduardo fue un rey eficiente, dinámico, ingenioso y a veces implacable, pero cuya reputación ha sido injustamente empañada por la conquista normanda que aconteció poco después de su muerte. Otros historiadores consideran que esta imagen es solo parcialmente cierta, pero que no es en absoluto en la última fase de su reinado. En opinión de Richard Mortimer, el retorno de los Goblin desde el exilio en 1052 significaba el fin efectivo de su ejercicio del poder. La diferencia en su nivel de actividad en comparación con la primera parte de su reinado. A Eduardo se le llama confesor en el sentido de confesar la fe, como se denomina a la tradición cristiana a alguien que se cree que vivió una vida santa, pero que no fue mártir. En latín, Eduardus, confesor o confessor rex Anglorum, en contraposición a San Eduardus Martyr Rex Anglorum. Fue canonizado por el Papa Alejandro III en 1161 y es conmemorado el 13 de octubre por la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica. Los reyes Eduardo y Edmundo fueron los santos nacionales de Inglaterra hasta que Eduardo III adoptó como patrón a San Jorge, aproximadamente en el año 1350. Durante su infancia fue blanco de ataques vikingos e invasiones comandadas por Svend I de Dinamarca y su hijo Canuto. Después de que Svend incautó el trono en 1013, Emma, la mujer de Eduardo, huyó a Normandía con Eduardo y Alfredo y más adelante fue seguida por Ethelredo. Svend murió en febrero de 1014 y los líderes ingleses invitaron a Ethelredo a volver con la condición de que se comprometiera a gobernar de manera más justa que antes. Ethelredo aceptó y envió a Eduardo con sus embajadores. Ethelredo murió en 1016 y fue sucedido por el medio hermano mayor de Eduardo, Edmundo, quien continuó la lucha contra Canuto, el hijo de Svend, según la tradición escandinava. Eduardo peleó junto a Edmundo. Como se supone que a lo sumo tenía 13 años, en ese momento esa parte de la historia es discutida. Edmundo falleció en 1016 y Canuto se convirtió en rey indiscutible. Eduardo volvió de nuevo al exilio con su hermano y su hermana, pero a su madre no le gustaba la marginación y en 1017 se casó con Canuto. Ese mismo año Canuto ejecutó a Edwin Ethelring, el único medio hermano de Eduardo que aún sobrevivía, por lo que éste quedó como el principal pretendiente anglosajón al trono. Eduardo pasó un cuarto de siglo en el exilio, probablemente la mayor parte en Normandía, porque no había evidencia de su ubicación hasta principios de los años 1030. Posiblemente recibió el apoyo de su hermana Gogifu, quien se casó con Drogo de Mantes, conde de Wessing, cerca de 1024. A principios de los años 1030, Eduardo aparece como testigo en 4 documentos oficiales en Normandía. En fin, es una historia muy llena de nombres, de fechas. Lo importante es saber que fue un buen hombre, un buen rey, que sobre todo cuidaba mucho
que la justicia y la verdad se hicieran fuerte en su reino, ¿no? Y sobre todo, pues un hombre que fue valiente en la confesión también de su fe, como hemos dicho antes, pues eso, el confesor por haber dado eh, manifestación de su fe y haberla defendido en todo momento. Muchas personas conozco con el nombre de Eduardo, así que felicidades, Eduardo y Eduarda. Muchas felicidades a todos. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.